Bienvenidos de vuelta. Sigamos apoyando historias más divertidas. No olvidemos gustar y ver para que no nos pierdamos. Ahora, exploremos juntos tu nueva parte, porque eres un hombre blanco, hermana de carne blanda. Renuncias a tu destino y dejas que Susu se acueste en el cielo, masticando alegremente su presa frente a Susu en pasillos tranquilos, solo haciendo un crujido. Cuando ves caer las manos de tus compañeros, el pelo verde pesado no puede respirar. Pero de repente alguien lo levantó pensando que el monstruo iba a comerlo. Susu apretó dolorosamente los dientes, frunció el ceño y estaba listo. Pero no pasó nada. Solo una cosa le sorprendió mucho. Ese cobarde montó sobre la cabeza del monstruo. Los pies de Kangwoo pisan suavemente las plumas gruesas del amable Boer para que Susu entienda el problema de que solo hay 5 presas al día. Boer está lleno y no se mueve a menos que sea atacado como si estuviera bostezando ahora. Escribe el papel y el bolígrafo. Solo hice una demostración. Tu mano izquierda, Kangwoo, activa el poder de la oscuridad. Tu mano derecha activa el fuego del infierno y luego dobla tu rollo de mano para crear una nueva fuerza. Incluso si estás plantando plátanos, es suficiente para matar a Bursusu. Pero el espíritu de aprendizaje que tienen que llamar primero les permite abrir los ojos y ver que Kangufo muestra una verdadera fuerza, en lugar de gastar mucha energía usando mucha fuerza. Al mismo tiempo, Kangu se le ocurrió una manera de mezclarlos, 2 fuerzas que no tienen nada que ver con las habilidades de Kangwoo y se vuelven muy armoniosas. Sus pies saltaron y formaron una forma enorme. Las manos de Kangyu los apiñaron para formar una esfera semirroja y semiverde. En el otro lado convocó un tridente cargado de fuerzas que se apiñaron sobre un colmillo y que, cuando el sistema alertó, empujó todas sus fuerzas sobre la cabeza de la bestia. Kangwoo logró adquirir la habilidad tridente del sistema, mejorando la precisión del ataque, por lo que las espinas afiladas de Kangwoo cayeron justo sobre la cabeza del monstruo dormido, pellizcando fuertemente su gruesa lengua. Los gritos dolorosos de la bestia sacudieron el pasillo, pero también rápidamente cerraron la perilla. Mientras ardía en las llamas del infierno, luchó un rato antes de morir de inmediato. Cuando aterrizó, el sistema anunció que había logrado derrotar al monstruo de clase B y ascender al nivel 40, abriendo el 5.º despertar. Esto no quiere decir que Kangyu haya notado el llamado retraso demoníaco. Suena como una novela de artes marciales, sin saber qué es, que aparece en la pizarra. Alcanzar el 60 es la primera condición, pero no dice cuáles son las condiciones para obtener el retraso demoníaco. Kangwoo se pellizcó la barbilla y pensó que el sistema de retraso demoníaco era el primer paso para convertirse en un señor demoníaco. Nunca había oído hablar de la palabra durante 10.000 años en el infierno, y si seguía actuando como jugador, su hipótesis anterior era correcta. Él puede volverse más fuerte que cuando era el rey demonio en el inframundo. Al pensarlo, acaricia su barbilla, mostrando una expresión de inmensa emoción. Se creía libre de su avaricia, pero el destino le ha otorgado un poder supremo que resulta difícil de rechazar. Por ahora, simplemente usará el poder que absorbe de ese ser. La energía mágica de una bestia del inframundo se inyecta en su cuerpo, aumentando su poder en 4 puntos. Pero esta vez, Kangwoo solo absorberá su magia, sin dejar nada más que huesos, como lo hacía antes. Hay muchas personas afuera que aún esperan su informe sobre la criatura demoníaca. Debe dejar algunas huellas razonables, así su relato tendrá más credibilidad. Mientras disfruta de la abundante fiesta de energía mágica, los gemidos de Susu llegan a sus oídos. Kangwoo entrecierra los ojos, llenos de peligro, casi olvida que esos 6 aún están ahí. Basándose en la impulsividad de Susu, había asumido que sería el primero en caer. Sin embargo, hasta ahora ese tipo sigue con vida, lo que demuestra que tiene algo de talento. No, no te acerques, grita el chico de cabello verde, asustado, sus ojos llenos de ansiedad mientras balbucea. ¿Quieres matarme? ¿Por qué habría de matar a un miembro de mi grupo? Su mano sostiene suavemente el tobillo de Susu. Este tipo aún tiene valor de uso, así que no puedo permitir que muera aquí. Luego, esboza una sonrisa amistosa y levanta la pierna, deseando hacerle algunas preguntas a Susu, esperando que colabore. ¿Quién te ordenó atacarme? La primera pregunta lo deja mudo a Susu, tenso, sin saber qué responder. Kangwoo piensa que debe haber alguien manipulando todo desde las sombras, ya que el chico de cabello verde no tiene relación con él,
pero aún así conoce su identidad. Seguramente, alguien le ha proporcionado esa información. Ha pasado un tiempo reflexionando sobre esto, pero Su sigue callado, así que decide propinarle una patada, lanzándolo al aire. Tras ser pateado por Kang Wu, Su vuela directo hacia una pared cercana, dejando un gran agujero en ella. Después de un intenso intercambio de golpes, Kang Wu, frío como el hielo, pregunta de nuevo, ¿quién es ese Su? Con el rostro morado y desfigurado, se ve obligado a confesar el nombre de Kim Brang-ho. Sin embargo, ¿por qué un tipo como él querría provocarlo? Más tarde se entera de que Kim Brang-ho había invitado a Chaeon a una cita elegante, pero fue rechazado de plano. Desde entonces, la enemistad entre los dos grupos comenzó a gestarse. ¿Quién diría que invitar a tomar té en la calle o jugar videojuegos podría haberlos unido como una pareja adorable? Todo por esa razón absurda, ese rico engreído se atreve a desquitarse con él. Kang Wu, enloquecido, agarra del cabello a Su, haciéndolo retorcerse de dolor. Además, Kim Brang-ho busca transformar la imagen de su club, deseando convertirse en el centro de atención. No podía creer que el vicepresidente tuviera pensamientos tan patéticos. Obliga al chico de cabello verde a mostrarle la foto de ese sujeto. Su, temblando, enciende su destrozado teléfono y se lo entrega a Kang Wu. Al echar un vistazo, él comenta, este tipo es bastante guapo, ¿eh? Sin embargo, la cara se parece mucho a Jin Shik-sun, o se parece mucho, porque ambos son guapos. Curiosamente, tampoco funciona. Kang Yu soltó su teléfono móvil, naturalmente involucrado en esta trama de venganza. Le hizo sentir un poco incómodo. Su tenía miedo de lamerse a sí mismo y solo obedecer órdenes. Kang Yu inclinó su cabeza sobre su rostro y me dijo, no mientas, obviamente disfrutas de esta sensación. La boca de Su está en tu garganta, pensando que estás a punto de morir. No esperaba que Kang Yu de repente y amablemente dijera que solo necesitas hacer lo que él dice obedientemente. Lo hizo él mismo 10 veces. Tu cara distorsionada se relajó y mientras vivieras, me escuchaste. Kang Yu dijo con una sonrisa que eras inteligente. Fue fácil. Los periodistas vieron a Kang Yu saltar sosteniendo a su en brazos. Salieron y los demás desaparecieron. Inmediatamente se apresuraron ante dos personas y les preguntaron qué había pasado en el calabozo. Todos los demás estaban muertos. ¿Por qué surgió una serie de preguntas como armaduras? Y lo que es más estúpido, abrir la boca, respirar hondo, pedir ayuda en voz alta. Alguien, por favor, llame a una ambulancia. La cara ensangrentada de su golpeó frente a la cámara y el periodista lo puso en el suelo. Kang Yu chupó a los cazadores de noticias con una voz temblorosa sobre la historia de Su arriesgando su vida para luchar contra el monstruo, por lo que resultó tan herido. Cuando se trata de compañeros sacrificados, hace expresiones de tristeza y desesperación, lo que sorprende mucho a todos. ¡Qué poderoso es ese monstruo! Todos están confundidos y quieren contactar al equipo de Jianghua, pero Kang Yu lo detuvo. Kang Yu puso hábilmente la mano sobre la débil boca de su Kang Yu, mostrando una expresión de adoración. El héroe que salvó su vida y mató al monstruo dentro fue Kim Su, un hombre de pelo azul que comía cebollas en Kia. Nadie lo sabía. Fuera, Kang Yu le agregó un poco de sal y se convirtió en un héroe de 10,000 personas. Le pidió a Kang Yu que contara en detalle su historia trágica, fingiendo limpiarse las lágrimas, y en el momento en que entraron en el calabozo, todos fueron estrangulados en el pecho por el poder de los monstruos. No podemos estar en el nivel B. Queremos escapar, como el señor Susu, animar a todos. No podemos dejar que este monstruo salga a dañar a la gente de afuera. Así que nos quedamos con este monstruo por un tiempo, como describe el gobierno. Cabeza de león, 5 patas, tan rápido como el viento, el monstruo también fue muy cruel, por lo que todos los compañeros de equipo de Susu fueron eliminados por un ataque. Susu me protegió para escapar, y luego luchó él mismo contra el monstruo malvado. Podría haber huido, pero yo era demasiado tímida, así que simplemente me quedé allí, viendo una batalla muy feroz, y la victoria final pertenecía al lado de la justicia. El señor Susu derrotó al monstruo. Desde entonces ha estado llamando a sus compañeros de armas. Incluso ahora, Kang Yu fue asesinado. Kang Yu encubrió hábilmente el grito de socorro desesperado del hombre de pelo azul. Quería atrapar la fuerza de Susu y callarlo. De repente, un periodista le preguntó a Susu sobre su comportamiento grosero con Kang Yu.
Pero cuando entramos por la puerta, explicó que sabía que mi nivel era bajo, por lo que quería estar atento a mi nivel hasta el punto de que derramó lágrimas de cocodrilo diciendo que Susu era el verdadero héroe de su tiempo. Su casa no estaba en el escenario, pero se desempeñó mal, por lo que a última hora de la jornada, periódicos grandes y pequeños elogiaron a Consuelo, un héroe valiente que se sacrificó para proteger a la gente, aunque Consuelo estuvo más tarde en estado vegetativo debido a una hemorragia cerebral. Pero todo el mundo recordará que eres un héroe porque leíste algunos artículos sobre el pelo azul en la sede del champú Red Rose. Pero ya sabes, a nivel no te ves como el daño causado por monstruos, sino por humanos. Quería saber de qué color jugaba ese gilipollas Kangju. Su ansiedad le apareció en la cara y hizo reír emocionada a la rubia sentada enfrente. Ya has visto 3 partes de la historia. Presiona con la mano para que el meeting tenga motivación para escribir más historias. Aprieta tus fascinantes piernas largas y sigue preguntándote de dónde has encontrado un recluta divertido. La pelirroja no responde, sino que se pone al día con la anciana y vuelve rápido para enojar a Yunju. 3. La anciana Peng es tú. Luego cambia de tema de inmediato y mata a un monstruo que puede ser causado por el culto mágico. Tranquilízate. Ella agita silenciosamente la taza de té en la mano de Yunju y parece inquieta. Te preocupa que los cultos sean tan activos que si ni siquiera las 5 catedrales pueden evitar que la iglesia sacrifique a esa terrible persona, tarde o temprano los forasteros sabrán que existen. El mundo volverá a caer en el caos. Xuanru recordó suavemente una mirada tentativa, mirando a Ando, que estaba furioso, como si la calma en su corazón desapareciera siempre que se mencionara esa iglesia mágica. En ese momento, la puerta se abrió repentinamente, apareciendo sin previo aviso. Luego se abrió la puerta de repente, como si estuviera huyendo. Hyunju vio al recién llegado y saludó como de verdad. Kangwoo también saludó cortésmente y le preguntó quién era, solo una amiga de Undo. Hyunju dejó la taza de té y quiso irse. Kangwoo pensó que estaba equivocado, así que le dijo que se quedara y le dijera que tenía trabajo que hacer. Sin embargo, al cruzar la mirada con Kangwoo, ella lo miró con unos ojos afilados, como si quisiera quemar su rostro. ¿Acaso su esposo es tan viejo que se atreve a llamarla hermana? Pero justo al salir, Hyunju se deslizó hacia su amiga, llena de preocupación. Kangwoo apenas se había sentado en la silla cuando preguntó quién era, pero ella solo mencionó que era un amigo. Luego, sacó una tarjeta y se la entregó a Kangwoo. Esta era la tarjeta de acceso de nivel S que había solicitado. ¡Qué rapidez! Realmente, el poder de la Rosa Roja es asombroso. Eun-do, con la capucha bajada para ocultar su expresión, le pidió que dejara de lado sus bromas y que no cazara más en ese lugar, para que la vida pudiera seguir en paz. Si se trataba de eso, Kangwoo tampoco estaba dispuesto a jugar. Confesó sinceramente que había escuchado la conversación entre la pelirroja y su tía hace un momento. Eun-do, con calma, sirvió agua y preparó té, sin mostrar ninguna otra emoción de todas formas. Tarde o temprano tendría que hablarle sobre esto. Al escuchar que Kangwoo parecía no saber nada sobre la secta que estaba causando estragos, Eun-do se dispuso a explicarle. Esta es una secta perversa, enferma, que utiliza a las personas como ofrendas en algún rito desconocido. No entiendo por qué últimamente están tan activos, de manera inusitada. Nadie sabe cuánto tiempo llevan existiendo ni la magnitud de su organización, por lo que la secta está colaborando con el gobierno para cazarlos. Sin embargo, solo la Rosa Roja parece estar trabajando. Las otras 4 sectas están al tanto, pero hacen oídos sordos. ¿Acaso lo haces para aumentar la reputación de tu secta? Undo no negó que la Rosa Roja nunca hace nada sin una recompensa. Con tono monótono, relató que al principio la Rosa Roja ayudaba al gobierno a cambio de una generosa recompensa por deshacerse de los cultos malignos. Pero al mencionar que muchos miembros habían perdido la vida durante las misiones, Eun-do se llenó de una rabia palpable que envolvió toda la habitación. Con esa actitud tensa que mostraba, Kangwoo supuso que la cantidad de miembros caídos era considerable. Así que aquí estaba el verdadero poder de una secta renombrada. Solo con mirarla se podía sentir la terrible intención de matar de Ryojun. Efectivamente, era poderosa, tanto que él deseaba luchar contra ella en ese instante.
Sin embargo, debía dejar eso de lado, ya que Undo estaba buscando su fuerza para dominar a los cultos malignos. No, Reo no lo negaba, pero hasta ahora no había más información sobre los sectarios. Al mismo tiempo, había una grave escasez de personal, por lo que al principio no le había mencionado nada a Kang Wu. Pero cuando levantó su mirada afilada hacia Kang Wu, le exigió que tomara una decisión de inmediato. Si no quería, no había problema, solo que debía avisarle pronto. Desde el principio hasta el final, Kang Wu permaneció inmóvil como una estatua, sin mostrar la más mínima emoción, aunque él y la Rosa Roja compartieran el mismo objetivo. Kang Wu no quería decirle a Eun-do que estaba contento. Levantó la tarjeta que ella le había dado, la contempló un momento y luego la guardó en su chaqueta. No te preocupes, al menos soy leal a quien me ayuda. Eun-do abrió los ojos, sorprendida ante su decisión, y suspiró aliviada al contar con un aliado tan valioso. En su interior, Kang Wu sonrió con desprecio, ya había planeado todo. Cada vez que interrumpía los complots de esos cultos, obtenía poder y, ¿por qué no aprovecharlo? Si las rosas rojas huelen algo, Kang Yu tendrá una noticia temprana, pero debemos recordarle que no vuelva a cazar en la puerta S. Kang Yu salió de la sede en un coche de rosas azules recién comprado, y de repente apareció un mensaje en el sistema. El quinto despertar se caracteriza porque el maestro de Warcraft, S. Kang Wu, puede invocar a Warcraft desde otra dimensión, y cuanto más magia use, más fuerte será el Warcraft, que aceptará al invocador como su dueño, pero solo puede invocar a Warcraft una vez en 3 meses. Debido a que el límite de tiempo es tan largo, Kang Yu decidió convocar ahora a la criatura más fuerte, y si su teoría es correcta, entonces la puerta es un puente entre la Tierra y otras dimensiones. Cuanto más alta sea la puerta, más fuerte será el monstruo que pasa. Las bestias mágicas del infierno entran en la Tierra a través de las llamadas grietas espaciales. Si es así, esta habilidad también funcionará. Bajo este mecanismo, el poder de convocar a las bestias coincidirá con el nivel de la puerta del espacio. Teniendo esto en cuenta, Kang Yu decidió usar nuevas habilidades en la puerta S. Esta es la puerta de clase S de Su Yuan, custodiada por un equipo del equipo de flores, a diferencia de las puertas de bajo nivel circundantes. Aquí no hay jugadores, solo los sistemas de seguridad, y seguridad necesitan mucha seguridad, incluso los escáneres de tarjetas de crédito. Los jugadores están bien. Kang Yu suda frente a la seguridad. Gao está aquí, no se atreve a venir aquí sin la protección de la Rosa Roja. Demasiado tenso. Entra en el portal y no sabes lo que hay dentro esperándolo. Frente a él está el mar azul, la arena blanca, la luz amarilla. Aquí no se puede ver el horizonte. Si no hay monstruos, aquí se puede hacer cualquier caja de vacaciones. Se detuvo en una esquina y se preparó para convocar a Warcraft. Kang Yu espera por primera vez que sea un perro de 3 cabezas, que se vea un poco feo, pero más fuerte que el demonio del tercer nivel del infierno. Pero si es el otro, todavía puede manejar cosas estúpidas. Entonces las cosas estúpidas están en sus manos. Kang Yu cierra los ojos y se concentra en activar la habilidad de invocar pequeños demonios. La poderosa energía demoníaca estalla, irradiando desde el lado, levantando su cuerpo hasta la cabeza. Los gustos más altos intentan concentrar toda la magia en esta habilidad, apretando los dientes y controlando las enormes fuerzas. La magia gigante gira en el aire y retumba. Los rayos siguen saliendo del cielo actual. El sistema de notificación está listo para crear grietas, para invocar el sudor frío que sale constantemente como la lluvia. Pero sus ojos estaban llenos de determinación y puso toda la magia reprimida en el último golpe, logrando crear una grieta. El sistema de convocatoria anunció repentinamente que una grieta más grande fue causada por la magia de 100.000 S. Nunca antes había visto una puerta de tal color. El aviso apareció de nuevo, indicando un error en el sistema Gaia, lo que impedía que se detuviera la conexión con otro mundo. Se abría un portal hacia 6 lugares desconocidos. Ana Kang Wu no tenía idea de a dónde lo llevaría. Cerró los ojos ante la intensa luz que lo envolvía. Silenciosamente, rogaba que no hubiera ningún error. ¡Oh, cielos! No me empujes al infierno. El sistema notificó que la invocación de la bestia mágica había sido exitosa, y solo entonces se atrevió a abrir los ojos, sintiendo un alivio inmenso, como si una golondrina lo hubiera salvado de un destino oscuro. La luz verde empezó a desvanecerse, revelando un cielo diáfano.
Kang Wu estaba de pie sobre algo suave, rodeado de afiladas plumas como cuchillos. Ante él se alzaba un dragón gigantesco, cubierto de heridas, que emergía del portal. Según la información proporcionada por el sistema, era la hija del dragón Kagas, un dragón que ponía huevos. Xiona Yang se había convertido en la primera mascota de Kang Wu. Sin tiempo para saludar, su mirada se detuvo en la interfaz de la criatura. Algo no estaba bien. Parecía que alguien le había dado una golpiza. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, una impresión impactante para su primera aparición. ¿Quién había hecho un cosplay tan elaborado? Seguramente era esa pandilla de inadaptados que comenzaba a salir de la grieta. 1, 2, 3, 4 felinos furiosos. Pero ¿por qué estaban emitiendo esos sonidos extraños? Detestaba los idiomas extranjeros, y sin embargo, allí estaban, invadiendo su mente. Kang Wu, además del coreano, solo entendía los gruñidos del inframundo en realidad, no comprendía nada más. Y ahora parecía que estaban en un estado de pánico genuino. Según su lógica, desde que las puertas se abrieron en Corea, no había visto nada similar. Estos seres parecían haber salido de un mundo de locura. Conócete a ti mismo para ganar en cada batalla, pensó Kang Wu, esforzándose por recordar cualquier habilidad que pudiera ayudarlo a entender ese idioma extraño, mientras espiaba lo que discutían aquellos desconocidos. Vaya, realmente tenían habilidades. Así fue como Kang Wu descubrió que podía comunicarse con aquellos que no compartían su lengua, utilizando un poder de traducción. La primera frase que escuchó resonó en su mente: querían matar a su recién invocada mascota. Espera un momento, ¿acaso decían que su mascota estaba a punto de morir? Literalmente, no podía ser. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? Esa dragona había sido difícil de invocar, ni siquiera había tenido la oportunidad de presentarse, y ya se atrevían a quitarle la vida. Adentrándose en su papel de anfitrión cordial, Kang Wu se acercó a iniciar una conversación. Un espadachín de cabello dorado se presentó con entusiasmo, diciendo ser Renner Boln Aran, el tercer príncipe del Imperio Aran. En realidad, nunca había oído hablar de la tierra de Elina ni del Imperio Aran. Cuanto más se acercaba a ese grupo, más evidente se hacía su falta de sentido común. Definitivamente no eran de la tierra. Su subordinado, Ronald, incluía tanto elfos como enanos. Kang Wu asintió de manera casual, aunque en su mente solo había confusión. Pero lo más importante era que no podía permitir que su querida mascota, recién invocada, muriera de esa manera. Kang Wu se acercó al dragón, invocando su poder de resurrección. «Ábrete, sésamo». La luz radiante de color rosa iluminó el aire y logró devolver a la vida a su mascota. Las heridas del dragón, desde la cabeza hasta la cola, comenzaron a cerrarse, restableciendo su vigor. «¿Qué estás haciendo?», se detuvo y escuchó el susurro del canguro. Respondió al agradecimiento del canguro con una cabeza de masaje amigable. Kang Yu sintió que el dragón intentaba comunicarse con él a través del subconsciente. Se sintió muy culpable porque apareció detrás de la espada de Reina en su pobre cara y acarició suavemente a su mascota. Gritó para preguntarte si eras el dueño de este malvado dragón. Kang Yu echó un vistazo a la espada y le preguntó a Reina con calma por qué iban a matar a su bebé, y Reina volvió a interrogar a Kang Yu, gritando y preguntándole si no sabía nada de este dragón. Porque este dragón demoníaco es un demonio cruel. Por este dragón demoníaco y su magia, innumerables habitantes del Imperio Align han perdido la vida, causando sequías y plagas catastróficas. Inesperadamente, el dragón transmitió su capacidad a través de la conciencia directa, diciendo que había sido perjudicado. Se puso a un lado, estuvo de acuerdo, se dio la vuelta y explicó a Reina que un dragón capaz de causar plagas y desastres debería ser un dios. Por supuesto, no se lastimará y no podrá respirar. Pero los tres codiciosos pequeños príncipes, Darina, lo niegan todo, lo culpan todo al dragón e incluso muestran un juramento heroico de matarlo. Para salvar el sufrimiento del imperio, este niño cínico siempre decía que la benevolencia era su tipo más odiado, porque en última instancia solo se preocupaba por su propia justicia. Hacía la vista gorda a las explicaciones y atacaba a su rival Kang Yu, sabiendo que el pequeño tenía muchas explicaciones. Solo el lado enzimático no dudó en usar la fuerza explosiva para dar al renderizador una bomba de tiempo, pero Golden Head Kia tuvo la suerte de que la base fuera atacada directamente, pero todavía pudo escapar ilesa del ataque en el fondo del corazón de Kang Wu,
Y tal vez el dragón fue el comienzo de la sequía. La plaga destruyó el imperio Anán, pero ¿por qué quemó todo su cuerpo y anunció directamente a Edena que la apoyaría, que nunca abandonaría el cuerpo que llamó y calentaría el corazón herido del dragón? Esto le hizo derramar lágrimas efímeras, pero al mismo tiempo logró enojar a Renner. Reprendió en voz alta a Kang-Wu como un demonio malvado. Sí, es un demonio, es el rey demonio del infierno. Jugó durante 10.000 años. El nombre de Renner estaba enojado, pero la maldición sobre Kang-Wu era un tigre gigante. Matará a Kang-Yu a toda costa, lo que le hace sentir ridículo, porque los ve como un grupo de recién llegados que corren afuera y comienzan una batalla de marca, agitando espadas y haciendo una explosión, golpeando directamente a Kang-Yu en la cara. Afortunadamente, gracias a su armadura de alta calidad, su cuerpo no presentaba rasguños, lo que le permitió tomar la delantera en la batalla 1 contra 5. Kang-Wu desató su poder explosivo, junto con su habilidad de adaptación, creando un temblor que lanzó a todo el equipo de Jenner al aire, mientras ellos caían en la confusión por la pérdida de gravedad. Él continuó desatando ondas de calor que ardían a su alrededor. Invocó innumerables llamas en forma de hojas cortantes, aunque su ataque fue bloqueado por el escudo de acero del traidor. Kang-Wu logró encontrar una abertura y separó a Ronald de la protección de su equipo. Desde ese momento, el duelo entre los dos hombres comenzó oficialmente. Ronald, joven y robusto, blandía su espada con furia. Atacando sin descanso, los dos eran como el agua y el fuego. Uno atacaba mientras el otro defendía. Uno con espada, el otro con lanza, chocaban incesantemente, sin dar oportunidad a que nadie interfiriera. Brander gritó con todas sus fuerzas: «Técnica de espada Aran Tormenta». Con un movimiento de su mano, desató una técnica cortante que formó un torbellino al ver la luz destellante. Kang-Wu rápidamente utilizó su habilidad de muro para adoptar una postura defensiva. El ataque de Brander lo empujó hacia atrás, haciéndolo aterrizar sin entender del todo lo que sucedía. Este idiota no para de gritar el nombre de su técnica. ¿Qué tan ridículo puede ser eso? Con la espada resplandeciente, Brander, furioso, saltó hacia su oponente y ejecutó un corte que resonó como un trueno. Luego volvió a impulsarse, acercándose a Kang-Wu justo cuando éste lograba escapar. Continuó blandiendo su espada, presionando cada vez más a Kang-Wu, quien se vio obligado a retroceder. Concentrando todas sus fuerzas, él utilizó las dos espadas en sus manos para contrarrestar los golpes de Renner, lanzándolo lejos en medio de una explosión que hizo temblar el suelo. Tras un intenso intercambio, la expresión de Kang-Wu reveló, por primera vez, una tensión inusual. Si no hubiera despertado por quinta vez, tal vez ya estaría en peligro frente a Renner. Al otro lado, Renner se reía con desprecio, burlándose de Kang-Wu. «¿Qué opinas, demonio? Entendido. Eres fuerte, el más fuerte y además muy sincero». Decidió aplicar la técnica del que juega sucio gana. En el instante en que Kang-Wu gritó el nombre de su técnica definitiva, el corte que había realizado fue un éxito. Su adversario levantó la mano para bloquear, pero él, sin perder tiempo, lanzó una patada traicionera desde atrás de su rodilla, dejando a Brander adolorido y tambaleándose. Renner, abrazándose la pierna, temblaba de dolor, maldiciendo a ese juguete sucio, mientras Kang-Wu escuchaba las quejas con un aire de desdén. Solo podía esbozar una sonrisa siniestra gracias a su técnica de giro rápido. Kang-Wu logró tomar la delantera y derrotar a Renner en el último instante. Al darse cuenta de que no podía vencer a Kang-Wu, Renner gritó: «Eres demasiado fuerte». En realidad, no podían competir, así que ordenó a sus compañeros que huyeran, mientras él decidía sacrificarse valientemente en ese lugar. Kang-Wu, sin embargo, sonrió. «No se preocupen, nosotros podemos hacerlo». «Oh príncipe, perdona a tu hermana atrapada en esta maldición», gritó la joven de cabello verde. Al otro lado, el hombre de cabello dorado parecía sumido en un profundo pesar, intentando despedir a sus compañeros con palabras que sonaban a despedidas de película. Kang-Wu, sintiendo una oleada de desdén, pateó a Ronald, haciéndolo caer al suelo, mientras murmuraba: «¿Qué tonterías son esas? Que se acabe de una vez». Para Kang-Wu, el combate siempre era el mismo. Él buscaba y exterminaba, todo por el simple acto de sobrevivir. Nunca había necesidad de pensar en los demás, porque en este infierno las emociones eran un lujo inalcanzable. No se hablaba de empatía o compasión, ni siquiera la ira tenía cabida.
Era más bien como una bestia de sangre fría, desconectado del mundo que lo rodeaba. En un escenario de muerte inminente, justo cuando Kang Wu se preparaba para actuar, la hermosa santa se arrodilló para detenerlo. Con los ojos entrecerrados, miró hacia abajo, escuchando su súplica. Permíteme morir en lugar del príncipe de China. Si algo le sucediera, el imperio definitivamente caerá. Las lágrimas caían sin cesar, ella añadió. Él es el que más amo. Brian, ahogado por el dolor, se inclinó para intentar silenciarla, pero no pudo. La santa, con fervor, se disculpó con Renner por haber expresado sus sentimientos en una situación donde su vida estaba en juego, dispuesta a hacer cualquier cosa que Kang Wu demandara. Vaya, vaya, este es el noble amor que detiene el verano. Su rostro, frío como el hielo, le advirtió que dejara de actuar con esa sacrificada inutilidad. ¿Qué pasará con tu reino cuando este Jenner muera? ¿Acaso eso tiene algo que ver con tu vida? Ustedes fueron quienes iniciaron esta guerra, y si yo caigo, entonces ustedes tendrán que buscar un camino hacia la salvación. Con un gesto de desdén, levantó su arma mortal, preparándose para el combate. Dejen de lado esas palabras vacías que solo se ven en esas baratas películas de televisión. Ustedes, pequeños bastardos, son tan débiles que ni siquiera pueden enfrentar a un solo hombre. ¿Acaso atacar a un solitario no es más repugnante aún? Reflexionando, se dio cuenta de que estaba desperdiciando su aliento en vano. Kang Wu decidió que era hora de acabar con esta ilusa y mandarla de regreso a su miserable destino en el mismo instante en que la batalla se tornaba inevitable. De repente, el sistema Geyer anunció que había detectado entidades adicionales fuera de los monstruos convocados. Kang Wu observó cómo estas figuras empezaban a desvanecerse y rápidamente intentó apoderarse de la magnífica armadura del pequeño dragón dorado, un premio que bien merecía. Ellos venían de otro mundo, así que aunque los matara, no habría consecuencias. Sin embargo, el sistema Geyer procedió a eliminar a los seguidores de Jenner, lo que llenó a Kang Wu de pesar. El mundo recuperó su calma, pero pronto se preocupó, pues también temía que el dragón pudiera ser borrado. Sin perder tiempo, corrió hacia la playa para verificar su estado. Por fortuna, el dragón seguía allí. En ese momento, Kang Wu empezó a cuestionarse qué era realmente el sistema Geyer. ¿Tendría alguna función de protección contra intrusos? Recordó que al llegar a la Tierra, había recibido algunos mensajes sobre el sistema Geyer. Si es un sistema autónomo, ¿podría la reciente aparición de monstruos infernales ser resultado de un error? Recordó que la aparición de fragmentos de grietas había comenzado aproximadamente 3 semanas atrás. Kang Wu se sintió inquieto al darse cuenta de que ese era el tiempo en el que había cruzado la barrera de Geyer para ingresar a la Tierra. Se arrodilló, se tomó la cabeza y empezó a maldecir. ¡Demonios! Solo quería disfrutar de un buen kimchi. ¿Hay alguna forma de reparar este error a Eona? Notando que su jefe estaba al borde de la locura, decidió intervenir. Se lanzó hacia él, preguntando, ¿ya se fueron esos tipos? Al escuchar que ya no estaban, agradeció sinceramente, logrando así que su jefe regresara a la realidad. Y efectivamente, su intervención tuvo efecto. Kang Wu rápidamente dejó de lado sus preocupaciones y se concentró en curar al dragón, pidiéndole a Oguna que se encogiera. Kang Wu había llevado a Iona en su Exuna, quien relataba sobre el continente. Ono era un mundo distinto, donde los habitantes dominaban el arte de la espada y la magia. Un reino desbordante de espíritus, monstruos y dragones. Iona, reducida al tamaño de un pequeño cachorro, alzó su cuello con curiosidad y preguntó a su dueño, ¿A dónde nos lleva, maestro? A nuestro hogar, pronunció Kang Wu, lo que hizo que el dragón imaginara un gran nido. Se sintió intrigado por aquel lugar que sería el refugio de Bella y Suyo, un sitio que prometía calidez. Sin embargo, se preguntaba si su concepto de nido sería el mismo. Su rostro se sonrojó al recordar que nadie había compartido su espacio desde que su padre dragón desapareció, y desde entonces, Ion había pasado la mayor parte del tiempo en su hogar. Allí, en la soledad del bosque, devoraba libros y vivía aislada, mientras los días melancólicos se deslizaban con pesadez. Todo cambió cuando los Brander me acusaron de no hacer nada. Siempre clamé mi inocencia, pero nadie creía en mí. ¿Tú, maestro, me crees?, preguntó Iona con una mirada que destilaba tristeza y un ligero temblor. Las palabras de Iona resonaron en el corazón de Kang Wu, evocando su propio pasado. Recordó su infancia en un orfanato,
donde nunca recibió amor ni confianza de nadie. La simple idea de ser cuidado, de que alguien reconociera su existencia, había sido un lujo que no conoció desde que era un niño. No pudo evitar sentir empatía, acarició la cabeza de Yona en un intento de consolarla. Aunque el mundo no te crea, al menos puedes estar segura de que yo estoy aquí, le dijo, y esas palabras lograron que Yona dejara de llorar. La felicidad inundó su ser, aliviando enormemente el dolor que llevaba dentro. Oh, Kang-woo, el nombre de mi maestro, lo recordaré siempre. Seiya casi se volvió loca de adoración por la dulzura de Yona. A pesar de saber que era un dragón, la abrazó con tanta fuerza que incluso Kang-woo, quien estaba disfrutando de su caldo de kimchi, tuvo que pausar su labor y cuestionar su vida al ver cómo la pequeña dragona se movía como si fuera una mascota. La expresión de Seiya hizo que Yona se asustara, mientras mostraba sus garras y se lanzaba hacia Kang-woo. Él notó que la fuerza de la dragona menguaba, ya que su apariencia no era más que la de un perrito indefenso que había sido mimado en exceso. ¿Cómo va el equipo, Seiya? ¿Siguen practicando bien? Ella respondió que todo iba bien. El equipo subía de nivel rápidamente y pronto despertarían por tercera vez, atravesando la puerta Sí en poco tiempo. Gracias, Opa Kang-woo, dijo Seiya, con una mirada tierna, agradecida por su ayuda en encontrar a sus compañeros y por sus consejos. Sin ti, seguramente no habría podido vivir esta vida de ensueño. Las palabras de agradecimiento de Seiya dejaron a Kang-woo atónito por un instante. Bajó la mirada y con voz suave dijo que él era quien debía estar agradecido. Aquella sensación de ser amado por alguien era un nuevo despertar para él. Esa noche, Seiya pidió permiso para dormir junto a Yona. Kang-woo, aunque aparentaba estar tranquilo, sentía una punzada de celos que lo consumía. Su interior gritaba, ella quiere dormir junto a su dueño. Eso está bien. Al amanecer, cuando el sol iluminó su rostro, Kang-woo finalmente abrió los ojos. Un bostezo escapó de sus labios, sintiendo una extraña fatiga que lo envolvía. ¿Por qué estoy tan cansado hoy?, se preguntó. Seiya, sorprendida, lo miró con preocupación. ¿Cómo era posible que su opa, que el día anterior brillaba con tal atractivo, ahora luciera tan desaliñado como si hubiera salido de un centro de rehabilitación? Seiya, inquieta, le preguntó si había estado de fiesta la noche anterior, ya que su aire desaliñado y sus ojos vidriosos dejaban entrever que algo había sucedido. ¿Dormiste bien anoche?, inquirió Seiya. Kang-woo, aún adormilado, apenas pudo responder. Fue en ese instante que un grito lo sacudió al ver a una extraña pequeña en su casa. Quedó atónito. Su apariencia era tan inverosímil que le costaba creer que esa pequeña criatura fuera su mascota. Después de una noche de sueños convulsos, la pequeña Edeona reveló que había sentido un gran malestar mientras dormía, y al despertar había tomado forma de humanoide. Mientras compartían sus experiencias, Kang-woo comenzó a atar cabos y sospechar que la transformación de Edeona podría ser la causa de su propio debilitamiento. Al observar a la traviesa pequeña que curioseaba entre la comida, Kang-woo albergó la esperanza de que pudiera volver a su forma de dragón. Deseaba fervientemente que su poder no hubiera sido sellado como el suyo. Para estar seguros, le pidió a Edeona que intentara transformarse de nuevo. La pequeña, obediente, extendió sus alas, desatando un torbellino que hizo volar los muebles y la comida por los aires. Como si un huracán hubiera entrado en la casa, el rostro de Kang-woo, adornado con una tierna sonrisa, se tornó serio al ver la escena. Y China, detente, gritó, mientras la ventana de Seiya estallaba en 1000 pedazos, provocando un estruendo aterrador en la sala. Momentos después, ambos adultos, empapados en sudor, miraron a la pequeña Edeona, quien, con voz temblorosa, se disculpó. En resumen, tú puedes transformarte tanto en humano como en dragón, ¿verdad? Aunque esta pequeña dragona haya causado un verdadero caos en casa, reflexionó Kang-woo. Sin embargo, Seiya, con una dulzura que desarmaba, simplemente acarició la cabeza de Edeona y le pidió que no se transformara sin pensar. Kang-woo, sin saber qué más decir, solo comentó que debía integrarse a la sociedad humana. Se dio cuenta de que, al considerarlo su dueño, la pequeña también había absorbido parte de su esencia, lo que explicaba la extraña situación del día. Al notar que la pequeña hablaba con sorprendente fluidez, se dio cuenta de que Edeona realmente había asimilado el lenguaje humano. Era curioso, pensó, que esta pequeña criatura, que parecía una niña, se adaptara tan rápido. Sin embargo,
Su mente se centró en el hecho de que podría llevarla consigo cuando lo necesitara. Seiya, emocionada, mencionó que había llamado a un reparador para arreglar el lugar y que quería llevar a Kang-woo a comprar ropa, ya que Edeona necesitaba vestimenta nueva y la ropa de su infancia no le quedaría bien. Después de un largo debate, finalmente decidieron que cada uno iría por su cuenta, y el lugar al que Kang-woo deseaba ir era la sede de la banda de las Rosas Rojas. Así fue como abrió el portal que conducía a los 6 iluminados, convocando a su dragón, su leal súbdito. El grupo de pequeños había cometido un error al desviarse de su camino hacia los 6 iluminados. Con parpadeo de sus grandes ojos, las dos chicas imploraban a Kang-woo que las acompañara. Ante la mirada intensa y casi desesperada de ellas, Kang-woo se sonrojó, pues aún tenía asuntos que atender y debía marcharse. Seiya le sugirió que descansara un día, pero en el fondo, Kang-woo sabía que había algo crucial que hacer en la ciudad. Tras un intenso tira y afloja, al final el grupo decidió separarse. El destino crucial que Kang-woo anhelaba alcanzar era la sede de la banda de la Rosa Roja. Así abrió el portal que conducía a los 6 dominios y convocó a un dragón como su súbdito. Sin embargo, un puñado de chicos se perdió en los caminos de esos 6 reinos. Fue un error del sistema de capas. Al enterarse de que el súbdito que Kang-woo había convocado se había transformado en humano, ella le preguntó si deseaba que la banda le ayudara a conseguir una identificación. Kang-woo confirmó que efectivamente era eso lo que necesitaba, mientras inquiría sobre el extraño funcionamiento del sistema del portal. Sin embargo, incluso una persona que poseía tanto conocimiento como ella confesó no tener idea al respecto. Durante la conversación, Kang-woo se mantuvo absorto en su teléfono, pues estaba eligiendo ropa para Edeona desde la distancia, observando la radiante felicidad que emanaba de sus rostros a través de la pantalla. En un instante, una sonrisa brotó involuntariamente en el rostro de Kang-woo, antes de regresar a la pregunta del líder del grupo. ¿Qué demonios era él, que podía convocar dragones como súbditos? Pero no importaba. Kang-woo estaba emocionado, alabando el disfraz de dinosaurio para Edeona, tan adorable que incluso su hermana no pudo evitar sacudir la cabeza, sin darse cuenta de que realmente estaba asistiendo a un ser superior en su camino. Lanzó una mirada hacia el lugar del líder del grupo, preguntándose si la identificación funcionaría. Kang-woo, entusiasmado y listo para discutir más, fue interrumpido por una voz familiar que resonó desde afuera. Era Doctora Hoa, la capitana de la Legión de Flores al ver a los visitantes. Ella se mostró cortés y saludó con amabilidad. Al darse cuenta de que era la nueva patrocinadora de la Rosa Roja, Kang-woo sintió un escalofrío de inquietud. ¿Acaso había cometido algún error al permitir que Hoa apareciera aquí a esta hora? Tras un apretón de manos amistoso, ella recordó haber visto a Kang-woo en el portal de Frank C.E. hace un tiempo, lo que llevó a John Doe a hacer un comentario sarcástico. ¿Acaso Kang-woo había ido allí a pelear Force? Sin embargo, Doctora Hoa elogió a Kang-woo, llamándolo un caballero elegante, lo que hizo que John Doe sintiera náuseas. Para no interrumpir la conversación entre ambas mujeres, Kang-woo decidió preguntar sobre el acceso al portal de Frank S., queriendo cerrar ese tema. Cheol-do, al verlo, notó que no estaba bromeando, su cabeza comenzaba a dolerle. ¿Por qué este vengador quería cazar en ese portal nuevamente Kang-woo? Por supuesto, sabía lo que acechaba en el portal de Fresuo One. Levantó 3 dedos y mencionó a la monstruosa criatura Wyon, un coloso amarillo con una feroz presencia y un gigantesco caparazón que lo acompañaba en su travesía. El jefe final era un monstruo que habitaba bajo el lago, así que ella le advirtió a Kang-woo que no se acercara a ese lugar. Kang-woo asintió con facilidad, dejando a Doctora Hoa asombrada, pues solo unas semanas atrás él era simplemente un jugador inexperto en el vasto mundo. Hyondo no sabía cómo explicar eso, así que solo pudo pedirle a Doctora Hoa que confiara en el talento de Kang-woo. La aprobación de Doctora Hoa y John Doe hizo que Kang-woo se sintiera inmensamente satisfecho, su nariz alargándose como la de Pinocho. Ante aquel espectáculo, la capitana de la Legión de Flores no pudo evitar exclamar lo extraño que se veía ese joven. El aire se tornó pesado al contemplar la actitud desmesurada de él. Solo podía suspirar, sin saber si ella era quien tenía a Kang-woo en sus garras o si él la dominaba a ella. Alzando la mirada, él le informó que a partir de mañana
podría comenzar a cazar en la puerta del rango S, pero advirtió repetidamente que debía tener mucho cuidado. Kang Wu asintió, dejando claro que escucharía sus palabras antes de abandonar la habitación. Huan recién se sentó en la silla. El capitán dirigió una mirada inquisitiva hacia ella y preguntó qué la traía por allí. Tal vez era por la nueva información que habían obtenido sobre los cultos oscuros, pensó. Ella frunció el ceño y respondió no había novedades, pero estaban por llegar. Hoan mencionó que había escuchado rumores sobre un espía del gobierno que se había infiltrado con éxito en la secta, según lo que ella había escuchado. Ese agente logró grabar un video que contenía la evidencia necesaria para entregarse en el punto de contacto. Sin embargo, no pudo enviarlo, pues la situación se tornaba cada vez más tensa. El agente vivía en un constante estado de inquietud, lo que dificultaba la comunicación con Hoa. Al inclinarse para preguntar sobre el lugar de entrega del video, cuando mencionaron a Gea cantando en Seúl, de repente ella recordó que ese lugar estaba cerca de la entrada de Edo-kan. Mañana, al llegar, verás qué hermoso está. Al llegar a casa, Kang-woo no pudo evitar alardear de la nueva vestimenta que la Madame Sela le había comprado mientras se ponía su abrigo. Elogiaba a la pequeña que estaba girando de alegría, realmente muy feliz, saltando con emoción. Gracias, Sela, por ayudarme a armar este conjunto tan fashion y hermoso. Todo estaba listo hoy. Kang-woo llevaría a Eona a cazar. Ella los despidió en la puerta, con la mirada dulce de una esposa que se despide de su esposo e hijos para ir a trabajar o a la escuela. La felicidad estaba presente cuando Kang-woo mencionó que llevaría a Eona a cazar en la entrada de Frank S. Por primera vez, un sentimiento de nostalgia la invadió, deseando ser lo suficientemente fuerte para cazar junto a Kang-woo. Sela, hoy también iré a cazar, ¿verdad? Algún día cazaré contigo. Definitivamente quiero unirme a ti para enfrentar a los monstruos. Papá, abuelo, ven a ver al rey demonio de 10.000 años, que lanza su trampa y aprende de él. Las palabras de aliento resonaban suavemente. Aquella promesa compartida en la cacería había hecho que el corazón de ella latiera descontroladamente. El ambiente se tornaba aún más encantador al ver a Kang-woo conversando con Eona de manera tan tierna y poética. Ella, con las mejillas sonrojadas, titubeaba, esperando ansiosamente el día en que todo esto se hiciera realidad. Finalmente, se despidieron y comenzaron su nueva jornada. Kang-woo y Eona llegaron a Sowon-baneth. Antes de iniciar la batalla, él le recordó a la pequeña Loli que debía recordar 3 cosas. Primero, no acercarse al lago, pues en sus profundidades no había peces, sino monstruos muy peligrosos. Segundo, que su única misión era apoyar, por lo que no debía atacar sin órdenes. Por último, que nunca debía regresar a su forma de criatura mágica sin autorización, para evitar llamar la atención del gobierno. Entendido, maestro, respondió ella con un aire resuelto, lista para enfrentar el desafío, lo que complació a Kang-woo, quien se preparaba para comenzar la cacería. Kang-woo utilizó la torre de la sabiduría para abrir su visión divina. Con la vibrante percepción de todo a su alrededor, supo que un enorme órgano se encontraba muy cerca. Debía proceder con cautela, sin romper la calma del bosque. Usando su técnica de seducción, Kang-woo liberó un aroma cautivador que se esparció en el aire, atrayendo al furioso Urger hacia él. Con una velocidad asombrosa, Kang-woo preguntó a Eona una vez más, al confirmar que ella estaba lista. Invocó al demonio de 3 formas y desplegó su poder para lanzarse velozmente hacia el monstruo, golpeándolo con un puñetazo devastador que resonó en el aire. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. Lo que recibió no fue el mentón del monstruo, sino su contraataque, que lo lanzó a la distancia, cubriendo el entorno de polvo. Kang-woo frunció el ceño, visiblemente molesto al ver que el monstruo no había sufrido un ápice de daño. Para compensar su falta de fuerza, Kang-woo planeaba usar su velocidad para incrementar el poder de su ataque, pero no contaba con lo que vendría. Los monstruos Rayes no son simples oponentes, aunque Yang Konoha se enfrenta a ellos sin titubear. Está claro que en el arte de la batalla se necesita más que fuerza bruta. En este duelo de ingenio, el que tenga más astucia será el que triunfe. Aprovechando que Oga está concentrado en el vano juego de fuerza, Kang-woo invoca de inmediato su lanza oscura, que salta velozmente hacia su brazo. Sin piedad, le propina al monstruo un golpe devastador que atraviesa su cráneo, haciéndolo retorcerse de dolor.
Cuando el monstruo aprieta los dientes para soportar el sufrimiento y extiende su mano para atrapar a Kangsu, este, astuto como siempre, le hace una señal a Siona para que lo respalde con una técnica llamada viento sombrío. Siona, invocando su poder, desata una tormenta electrizante acompañada de truenos y relámpagos. Con un rayo de 1.000.000 de voltios, sacude a Lurger hasta deformarle la cara. Increíble, buen trabajo, M. Aprovechando su éxito, se lanza al ataque utilizando su energía demoníaca para crear un torrente eléctrico que impacta directamente en la cabeza del monstruo, como si fuera el dios Thor. Su martillo retumba, haciendo temblar la tierra, y en un instante solo queda un escombro humeante, como un vestigio de su poder. Inmediatamente, el sistema envía un mensaje congratulando a Kango, su nivel y habilidades han aumentado. Observando cómo el monstruo se desploma, Kang-woo se pregunta cómo es posible que haya logrado esto solo, mientras otros jugadores en el nivel 65 no lo han conseguido. Era evidente que la dificultad de este monstruo es abrumadora. Ajeona, emocionada, corre hacia él, interrumpiendo sus pensamientos. La pequeña espera ansiosamente el reconocimiento de Kang-woo y con voz chispeante comenta: parece que al ser invocada por un maestro tan poderoso como Kang-woo, ha ganado fuerza, superando su forma en el nivel 6. Observando la profunda grieta en el suelo de hierba, Kang-woo reflexiona sinceramente que esta niña no es nada común. Si ya era fuerte en su forma base, imagina lo que podría lograr en su forma de dragón. Sin duda, la caza sería extraordinaria. Mientras ambos discuten animadamente, un grupo de Wei Ones, atraídos por el olor a sangre de Lurger, se acerca rápidamente, rodeándolos. Dada su gran cantidad, Kang-woo decide aplicar la estrategia del 36 planes, levantando a Edion Island y preparándose para utilizar su velocidad sobrehumana y escapar. Esta también es una de las habilidades de desplazamiento en el plano, por lo que podrían anticiparse a su movimiento. Al salir disparado, Kang-woo utiliza sus alas celestiales para escapar. Como era de esperar, los Weyons, famélicos por días, al ver su presa, sus ojos brillan con determinación y deciden seguir a Kang-woo sin descanso. Si él puede teleportarse, ellos también lo harán, forzando a Kang-woo a girar en el aire para esquivar el pico que apunta hacia Siona. Esta, al sentir que su vestido se rasga, descubre que el grupo de Weyons, al ver la oportunidad, se lanza en su dirección. Su cuerpo brilla intensamente mientras lanza un grito de furia. Su forma de dragón comienza a manifestarse. ¿Cómo se atreven a rasgar el vestido de mi querido Kang-woo? Los dragones, desconcertados, reciben varios cortes, manando sangre oscura. Ajeona, perdiendo el control, comienza a atacar a los Weyons, como si estuviera aplastando insectos, mientras ellos, confundidos, se preguntan por qué la gran dragona blanca se ha vuelto tan feroz. De repente, desata una lluvia de golpes con su ala izquierda y una patada con la derecha, mientras sus garras atraviesan a varios Weyons. El grito de los Weyons resonó en el cielo, mientras la pequeña dragona de Kang-woo danzaba con gracia. Ante tal espectáculo, solo le queda a él apartarse a un lado. Con una expresión de incredulidad, echó un vistazo al mensaje del sistema que celebraba la victoria de su compañero, quien había derrotado a un par de Huawei. Al ver cómo Siona manejaba una multitud de Oilone como si fueran hormigas, no podía evitar recordar el triste destino de la pequeña dragona blanca a merced de Brander y su grupo. Al caer al campo, la mirada ardiente de Kang-woo se tornó llena de sospechas. Esta pequeña parecía más poderosa de lo que él había imaginado. Observando su aspecto tras enfrentar a la manada de Huawei, se preguntó si acaso ella era incluso más fuerte que él. Cuando recuperó la conciencia, Siona se dio cuenta de que había estado inconsciente. Despertó en los brazos de Kang-woo, aún se encontraban cerca de la puerta. Al observar la apariencia agotada y vulnerable de Siona, él le preguntó si se había lastimado. Ella respondió que no, mientras rodeaba con su pequeño brazo el torso de Kang-woo, como si estuviera ebria, y le confesó que solo se sentía sin fuerzas. «Parece que has usado demasiada energía», le dijo él, «para luchar contra esos 10 voltios de piedra». Así, al regresar a su forma humana, se desmayó y cayó. Siona miró a su alrededor y luego a su ropa, desgarrada y llena de agujeros. Sus ojos, brillantes y llenos de lágrimas, reflejaban su tristeza. Apenas había tenido la oportunidad de lucir su nuevo atuendo. Como un padre responsable, Kang-woo trató de consolar a Siona, asegurándole que no se preocupara por su ropa,
prometió comprarle más conjuntos, pues había muchos que le quedarían perfectos. La pequeña deseaba explicar más, pero se encontró con la expresión temible de su compañero, cuya mirada era un presagio de lo que podría venir. Te lo repito solo una vez, advirtió él. A partir de ahora, no puedes transformarte sin mi permiso. Detesto a aquellos que pierden el control por su rabia. La frialdad de Kang Wu hizo que Siona dejara de llorar, balbuceando disculpas y prometiendo que nunca más se equivocaría, rogándole que no la abandonara. Al darse cuenta de que su temperamento era tan explosivo como el de un videojuego, temió haber asustado a la pequeña. Rápidamente le acarició la cabeza, asegurándole que no la dejaría sola. Todos tenían un primer error, y mientras no volviera a hacer eso, todo estaría bien. Para calmarla, Kang Wu le prometió llevarla a comprar ropa nueva tan pronto como salieran. Ser demasiado estricto con una niña lo hacía sentir culpable, pero perder el control en medio de una batalla era algo que no podía dejar pasar. Afortunadamente, los resultados fueron favorables, logró subir de nivel, del 41 al 49. Admitía que había pensado que Siona podría ser más fuerte. Al transformarse de nuevo forma original, no esperaba que pudiera derrotar a tantos enemigos por sí sola. Kang Wu abrió su mano y se dio cuenta de que su maná había desaparecido por completo. Mirando hacia Siona, que dormía plácidamente, dedujo que ella había estado utilizando su poder, lo que le permitió convertirse en humano. Sin embargo, al regresar a su forma de dragón, seguía siendo más fuerte que antes. Era probable que hubiera aceptado el maná de su invocador, él mismo. Si era así, Siona podría desplegar un poder mayor que antes, gracias a la energía que le proporcionaba Kang Wu. Pero eso también significaba que él podría verse afectado en su propia capacidad mágica. Si su suposición era correcta, después de que Siona agotara por completo su maná, tanto él como Kang Wu no tendrían más poder para luchar. En ese momento, como si el destino hubiera escuchado sus pensamientos, un sonido aterrador resonó desde el bosque. Dos gigantescos Organ emergieron entre los árboles. Sin saber por qué, una locura desatada se abalanzó hacia él delicadamente. Dejó a Eona apoyada contra el tronco de un árbol. Kang Wu, con sus ojos rojos como el fuego, estaba decidido a acabar con ellos. Sin embargo, al girar, dos extraños aparecieron de la nada. Uno lanzó una patada, el otro cortó con un filo preciso. Su confianza era desbordante. Se sentían capaces de enfrentar a su enemigo con una sola mano. La situación que se presentaba ante sus ojos era tan inesperada que Kang Wu quedó paralizado, atónito. Los dos individuos aterrizaron con suavidad, discutiendo acaloradamente si la bestia que habían enfrentado antes era obra de Kang Wu. Según su memoria, el que vestía la capa era Jimmy Knight, el presidente de la sociedad de estafadores Honorary. El otro era el mejor jugador de Corea del Sur. Hasta ese momento, él era el presidente de Han-un, un grupo de lo más peculiar. Era evidente que solo deseaba pasar desapercibido. Pero, ¿por qué se encontraba rodeado de personas tan renombradas? Kang-hun, con una actitud desinhibida, se presentó, intentando adivinar que Kang Wu era un recién llegado. Sin embargo, no tenía claro el peligro que acechaba en el interior. Con un gesto afectuoso, le propuso acompañarlo a él y a Edeonara fuera de aquel lugar. En contraste, el jugador Minaot no era tan cordial, se limitó a cruzar los brazos y observar en silencio. De repente, su mirada se posó en el suelo. En el lugar donde había abatido a la criatura, extendió la mano y sacó algo que brillaba con un intenso tono rojo entre los charcos de sangre. No intercambió palabras con los demás. Kang Wu, al separarse de su compañía, se rasguñó la cabeza, rechazando su amable oferta, diciendo que ya había recibido ayuda una vez. No quería ser una molestia más. Finalmente, Kang-hyun se dio por vencido y se marchó junto a Minaot, quienes esperaron un tiempo con el objeto brillante en sus manos. Cuando Aeona volvió en sí, Kang Wu ya la había llevado al exterior, y ambos se preparaban para dirigirse a una tienda de ropa infantil que había encontrado mediante su teléfono. Sin embargo, a su alrededor, la zona cercana a la puerta de Frankes parecía desolada, lo que hacía que el camino que había descubierto luciera sombrío y peligroso. De repente, Aeona se incorporó abruptamente, señalando hacia adelante, con una expresión de seriedad en su rostro. Kang Wu, puedo oler sangre humana por ahí, advirtió. En otra escena, un agente encubierto se había infiltrado en la secta oscura desde dentro.
Lo que había presenciado era mucho más caótico y brutal de lo que había imaginado. Había grabado imágenes impactantes y logrado esquivar la mirada del enemigo, pero su equipo estaba siendo interferido por ondas de ruido. No había forma de enviar las grabaciones. Con el puño apretado, su determinación crecía al desear alcanzar el cuartel en su base, a pesar de que los ojos y oídos del entorno lo acechaban. Desde arriba, un observador había notado todos sus movimientos. Su cuerpo estaba empapado de sangre, pero su voluntad se mantenía firme como el acero. Sin dudar, ordenó a sus piernas que corrieran con todas sus fuerzas, decidido a no morir y a sacar ese chip de allí a cualquier precio. Se repetía a sí mismo que debía entregárselo al presidente de la sociedad, sin importar lo que costara. Maldita sea. Su cuerpo no respondía, estaba agotado. Aún así, se convenció de que solo le quedaba un paso más. Era imperativo acercarse a la entrada del equipo Huayang justo antes de que el hombre cayera. La llegada de Kang Wu y Agiona encendió una esperanza fugaz en él, con sus manos manchadas de sangre. Se aferró con todas sus fuerzas a la mano de Kang Wu, transfiriendo la chispa de su última esperanza. Antes de que el hombre expirara, miró la pequeña tarjeta que sostenía, que mostraba 2 palabras por favor. En ese momento, Kang Wu, con una expresión de confusión en su rostro, aún sin comprender lo que acababa de ocurrir, vio cómo el hombre se desvanecía ante sus ojos llamándolo. No obtuvo respuesta alguna, preguntándose qué demonios había sucedido. El hombre dejó tras de sí una tarjeta de memoria, dejando a Kang Wu atrapado en la confusión, sin saber qué hacer. Decidió desatar todo su poder sobre el cuerpo inerte y al examinarlo, descubrió que era un jugador que había despertado en la 6ª fase no hacía mucho. Era un individuo bastante impresionante, sin embargo, los portales de rango S solamente aceptan jugadores de nivel 60 o superior. Así que podía afirmar que este hombre no había caído por un simple encuentro con monstruos, necesariamente había sido perseguido hasta su último aliento. La única evidencia que quedaba era la tarjeta de memoria, y Kang Wu se dispuso a revisar su contenido, ansioso por descubrir qué secretos albergaba. De inmediato, en la pantalla se proyectó un breve video. Al abrirlo, sus ojos se transformaron en un abismo de incredulidad. ¿Qué demonios era esto? No podía creer lo que veía. Ageona, diminuta y oculta, temblaba intensamente, su rostro rojo como si estuviera viendo una película subidita de tono. Pero en efecto, era una película subidita de tono, en calidad Full HD, sin censura. Kang Wu no lograba entender cómo este hombre había arriesgado su vida por un fragmento tan trivial, un video lleno de imágenes obscenas. Aquel rostro no parecía apto para tales actos, parecía que había canalizado su energía solo para legar a las futuras generaciones esta escena tan peculiar, pero a él no le importaba en absoluto. Después de 1000 años, no podía dejar de ver algo tan emocionante como esto. Estaba completamente absorto en su teléfono, con una intensidad ardiente. La pequeña Loli también quiso verlo con curiosidad y le sorprendió. Fingió estar viendo algunas pruebas importantes y quería volver a seguir criticando. Y a su alrededor apareció otro grupo de personas corriendo hacia un grupo de paganos con máscaras. Kang Wu inmediatamente olió un mal olor. La interfaz de esta caja parecía familiar. El extraño líder era alguien con una marca de estrella en la máscara. Le preguntó a Kang Wu si había visto el video. El video en la tarjeta de memoria era un poco espeluznante. Dijo que si ves esta película, estás listo. Estás loco. Alguien matará por esta película. Jiang Yu está muy confundido. Se siente agraviado. ¿Cuándo hizo algo malo? Ver esta película es un delito grave y acaba de integrarse en el planeta. Así que aún no hemos actualizado la noticia. Podemos perdonarlo. Kang Yu se encontró culpable, pero viendo al enmascarado parado allí juzgarlo en silencio, siguió acusando a Kang Yu de ser descarado y fingir que no lo sabía. Kang Yu puso su teléfono en su bolsillo. Aunque no sabe lo que están haciendo estas personas, se atreve a robar la primera película pornográfica que has visto en 10.000 años, una película distorsionada. Protegerá a toda costa su porno monumental, cerca de las voces peligrosas. No les voy a dar mi tarjeta de memoria. Oh, si ya has expuesto tu verdadera identidad, habla con tu espada. Agita los brazos y grita. Los ora detrás de él, cada uno de ellos atacándose en un rincón. Agitan una espada y se dirigen hacia el canguro. El resultado fue un puñetazo y cada niño tuvo un proyector.
Kang Yu se dio la vuelta y combinó la velocidad con la defensa para proteger al ex bola. Otros extraños se dieron cuenta de que el rival no era normal. Todo el hombre de la máscara discutió el último movimiento, no la hermandad del rol. En este callejón vacío, un jefe enojado acaba de reprender a Kang Yu como un monstruo y le recuerda desde atrás que se centre en una fuerza que rompe los accesorios de la máscara, pero al mismo tiempo, la magia de la máscara comienza a extenderse. Para que Kang Yu diera un paso atrás, Akina inmediatamente se dio cuenta de que estaba un poco mal y se paró detrás gritando y le preguntó a Kang Yu qué era. Se convirtieron en monstruos irreconocibles uno tras otro y sintieron una poderosa mezcla de demonios. Kang Yu se dio cuenta de que este era el culto que perseguía. Edeona mira al enemigo que quiere darle carne y dice que quiere ayudar a desarmar a Kang Wu, pero se niega porque no hay necesidad de tratar solo con estas personas estúpidas. Es el jefe, el poder del kendo, de separar dos poemas. Las habilidades ocultas del arte de la invocación de almas se desataron, mientras los seguidores del culto eran golpeados hasta quedar destrozados. Con la fiera determinación de un guerrero, Kang Wu se lanzó entre sus enemigos, gritando con rabia. Cada corte que realizaba parecía un viaje entre dos mundos, y aún así, aquellos que recibían sus golpes no caían, su resistencia era asombrosa. Al darse cuenta de que estos seres poseían una capacidad de regeneración demoníaca, Kang Wu se armó de valor y desató su furia, atacando con toda la fuerza que le quedaba. Cada movimiento de su cuchillo resonaba con poder, empujando a sus adversarios hacia atrás, hasta que su hoja estuvo a punto de atravesar el vientre de uno de ellos. Con un giro rápido, Kang Wu asestó un golpe directo al rostro de su enemigo. Un tercero, en su ignorancia, intentó acercarse, pero fue desviado con un corte preciso que atravesó la horizontalidad del aire. Al ver esto, el grupo líder, junto a sus dos secuaces, se llenó de pánico, girando sobre sus talones, al darse cuenta de que Kang Wu se asemejaba a un demonio acechante en su espalda. ¿Acaso quieren huir ahora? No es demasiado tarde, exclamó Kang Wu, alzando su dedo índice para invocar el poder de su cuchillo. Las hojas emergieron como si estuvieran en un mortero, desgarrando a sus enemigos en fragmentos, mientras estos gritaban de dolor, conscientes de su sufrimiento en el umbral de la muerte. Las lágrimas corrían por sus rostros, pero pronto cesaron. Una vez que la carnicería terminó, Kang Wu se sacudió las manos y volvió hacia donde estaba Aeona. En ese instante, no podía comprender si valía la pena que derramaran sangre por un simple video, mientras su mirada se perdía en la pantalla, sumido en la curiosidad. Murmuró para sí mismo. Tal vez sí valga la pena. Sin embargo, de repente, una presencia familiar apareció sobre él. Era Baek Hwa-on, quien lo miró con desdén. ¿Qué haces aquí, pequeño? Su tono era de reproche, como si estuviera reprendiendo a un niño travieso. La aparición del capitán Baek Hwa-on indicaba que la situación se había vuelto seria. En ese momento, Baek Hwa-on observó la escena caótica abajo, reconociendo el peligro. Solo Ondo aún no se daba cuenta de lo que ocurría, intentando ocultar su trabajo reciente. Al aterrizar con gracia, Baek Hwa-on preguntó de inmediato a Kang Wu. Has encontrado la tarjeta de memoria que contiene el video. ¿Te refieres a esta tarjeta? Al ver el objeto en la mano de Kang Wu, Ondo extendió la mano, exigiendo que se la devolviera. Estaba exhausta y apenas había llegado hasta allí, no tenía tiempo para explicaciones, solo necesitaba usarla de inmediato. ¿Qué quieres decir con eso? El rostro de Kang Wu se tornó rojo. ¿Por qué esta chica insistía en ver ese video aquí y ahora? Ante la propuesta de Ondo, se sintió acorralado, a pesar de que sabía que debía ceder y entregar el preciado archivo. No puede ser que Ondo realmente quiera ver algo tan explícito, pensó Kang Wu. Sin duda, había más en ese video de lo que parecía, pero la idea de que se expusiera ante todos en plena luz del día le causaba vergüenza. Era posible que no fuera suficiente ver el video solo Wu. Ahora ella quería que él se uniera a ella, sugiriendo que era algo que debía saber tarde o temprano. Kang Wu, abrumado, desvió la mirada. Sin importar cuán oscura fuera esa revelación, aún así, le resultaba repugnante compartir un secreto como ese con una mujer. Después de preocuparse por su compañero caído, Baek Hwa-on le preguntó a Kang Wu con un tono grave. Podría relatar todo lo que ha sucedido. No sabe ni por dónde empezar. Lo único que puede compartir es cómo ha derrotado a los seguidores del culto oscuro. Sin embargo,
Él mismo no comprende la complejidad de los eventos. Al escuchar todo, el anciano Hon concluye que la presencia de Kang-woo es solo una extraña coincidencia. Al mismo tiempo, sugiere ver el video juntos. Apenas termina de hablar, ella se da cuenta de que Tran-do está visiblemente sonrojada con una mano cubriendo sus ojos. Con la otra muestra su teléfono, reproduciendo un video que interroga a Kang-woo sobre los documentos secretos que el gobierno ha ocultado. ¿Qué es eso, Kang-woo? ¿Qué tontería es esta? Has estado manipulando la información. En este momento, solo puede explicarse con impotencia. No es la versión original anciana. En ese instante, Hwaon aclara que el video es solo una farsa. Si desean acceder a la información, deben llevar el chip a la base para ser descifrado. Pero, ¿por qué tiene que ser una grabación de cerditos? Es gracioso. Solo las grabaciones de cerditos pueden ser tanto públicas como secretas, incluso el gobierno. Hasta fomentan el uso de videos de la vida salvaje como cobertura. Mientras las dos beldades intercambian preguntas rápidas, Tran-do se sumerge en reflexiones profundas. Así que el video original realmente está relacionado con el culto demoníaco, ¿verdad? Maldita sea, Tang-gu, ese sinvergüenza ya lo sabía, y aún así engañó a Hwaon, quien enfadada desata su ira sobre Kang-woo. ¿Por qué no le diste una advertencia suave? Después de todo, ahora son colegas. Al darse cuenta de que el dueño del video está siendo aplastado sin poder tragar su miedo, Edeona salta al medio del grupo y grita, «No le hagan bullying a Kang-woo». ¿Quién es esta persona? Su actitud parece la de un niño, y al escuchar que es un cómplice de Kang-woo, ella lo examina de arriba a abajo, pero no ve nada que lo distinga. ¿Qué tiene de normal este niño Tran-do? No se imagina que el dragón que él convocó no es una bestia enorme y oscura, sino una criatura de escamas brillantes rugiendo en el cielo. Hwaon se acerca y corta la conversación, explicando que es fundamental revisar el video lo antes posible, ya que el agente Kia ha sacrificado su vida en la misión. Los tres se dirigen directamente a la base del escuadrón Hwajang en Suwon, donde el capitán Park Jun-seok baja la cabeza para informar sobre el estado de su equipo. Si todos están aquí, Hwaon anunciará una vez más la muerte del agente Don-hun y reanimará el espíritu de todos los subordinados. Kang-woo, parado detrás, observa a Hwaon, quien no tiembla al organizar la información de manera lógica. Desde el luto hasta el apoyo a la familia de la gente, siente que ella nació para ser una comandante de soldados. Luego, se vuelve hacia Jun-seol, instándolo a acelerar el proceso de descifrado del video para obtener información. En un asunto tan crucial, Hwaon quiere verlo junto al general Chang-hiro. Sin embargo, él está actualmente en un vuelo al extranjero, rumbo a Japón para investigar la puerta de nivel SS. No es de extrañar, ya que Hiro-set es su superior y la persona con mayor poder en el escuadrón Hwajang, un poder tan grande que solo Baekhyun en Corea del Sur puede rivalizar con él. Nadie se atreve a enfrentarse a él, así que mejor será que obtengas información por tu cuenta. El video se grabó en el momento en que un apóstol se arrodillaba ante un ser que se erguía en un alto estrado, un individuo con una máscara roja adornada con una estrella de 5 puntas. Ese ser es conocido como el sumo sacerdote, quien recibe informes de que los preparativos para el ritual de invocación están listos. Apresúrate. Podría completarse en el transcurso de 2 semanas. Además, este grupo ha recibido financiación de alguna parte, y los objetos de sacrificio son de categoría B o superior. Hola, tras reportar, levantó la vista y sonrió con satisfacción, afirmando que pronto sus sueños se convertirían en realidad, y si todo sale bien esta vez, la sociedad les otorgará una recompensa aún mayor. Son unos necios que se atreven a soñar en grande. El cardenal gritó, ¿acaso ya se están dejando llevar por la ilusión del éxito? Esto es solo el principio, el triunfo aún está lejos. No se dejen embriagar por la euforia y mantengan el enfoque, mantengan la boca cerrada hasta que el ritual de invocación tenga éxito. Y dejen de soñar tonterías. El esbirro, reprendido, apenas tuvo tiempo de limpiarse el rostro, solo pudo arrodillarse en el suelo y asentir. El video terminó justo cuando el agente fue descubierto, y lo que ocurrió después, como todos saben, es que este individuo no se diferenciaba en nada del líder de los esbirros que perseguían a la gente. Tal vez el cardenal no sea una sola persona, sino un grupo. Al oír mencionar el ritual de invocación, su mente se sumió en la oscuridad
mientras consideraba las tres posibilidades más plausibles en este momento. Primero, el cardenal no parece ser el líder de la secta. Detrás de él debe haber alguien más que mueve los hilos. En segundo lugar, ellos están preparando la invocación de algo aterrador hacia la tierra. Y finalmente, la sociedad mencionada que los financia podría ser una de las 5 grandes organizaciones. Kang Wu opinó que deberían comenzar la investigación desde las grandes sociedades. Dado que la información ha sido filtrada, es muy probable que la secta oculte todos los detalles y planes. Ahora, sin espías, no hay forma de saber qué ha cambiado en su interior ni cómo podrían intervenir. Lo que queda es investigar cuál de las sociedades está apoyando a esta secta. Por supuesto, se puede descartar a la Rosa Roja. Pues esta es la única organización que colabora con el gobierno. Su análisis era agudo, lo que dejó a Hoa muy impresionada. Luego le preguntó a Kang Wu si era de la misma industria. Viendo cómo su nariz se alargaba, se sintió satisfecho. Pero, debido a su irritación, tuvo que interrumpir con algunas palabras. Sin embargo, la verdadera cuestión es cómo atraer a esa organización para que se muestre. Esto resulta ser un desafío complicado, ya que el gobierno y las grandes organizaciones han hecho un pacto de respeto mutuo. En este momento crucial, la mente de Kang Wu saltó, proponiendo una idea ingeniosa. Una característica de estos sectarios es que, con poco dinero, desean obtener lo mejor. Les gusta apuntar a los novatos de bajo nivel, pero que tienen un rango de despertar legendario. Al mencionar cuántos miembros de la Rosa Roja habían sido perdidos, pensó que Hoa estaba a punto de perder la paciencia, pero ella levantó la mano, indicando a Kang Wu que continuara. Entonces, él dijo que solo necesitaban tenderle una trampa. A Hoa creía que el equipo de Hoa Jiang podría ayudar. La expresión en el rostro de Kang Wu se tornó peligrosa. Había rumores de un nuevo jugador en el rango AD, merodeando en la puerta del reino. Se susurraba que una historia de rosas rojas apuntaba a un nombre con habilidades excepcionales. No era una simple fábula. Esa historia falsa provocaría que esos despreciables cayeran en la trampa, pues eran bestias que no podían controlar su ansia de poder. El plan parecía sólido, pero Hun temía que las probabilidades de éxito eran mínimas. Justo en ese momento, habían detectado un espía. A pesar de la información que el líder había compartido, Kang Wu continuaba firme en su estrategia, sin mostrar el más mínimo signo de desconfianza. Aquellos eran cultos oscuros, con una sed de poder que los consumía. A pesar de las circunstancias adversas, se lanzaban sin miedo hacia lo desconocido. Él apretó los puños. Ya había sido dotado de poderes mágicos. Rechazar su destino no era una opción. Kang Wu levantó la vista, mostrando una expresión astuta. Quizás podría convencer a Hun de cualquier manera. Si no lograba atrapar al objetivo, al menos tendría una pista. ¿Quién sería el cebo? Un jugador de bajo nivel, pero con habilidades sobrenaturales ya reconocidas, o tal vez un miembro de una gran sociedad. Después de formular su pregunta, Hun se anticipó. No quería que los miembros de las Rosas Rojas se arriesgaran, así que no pensara en tomar prestada a nadie de allí. Después de todo, su pandilla estaba desesperadamente corta de efectivos. Podían decir que era egoísta, pero la sonrisa de Kang Wu se volvía cada vez más inmoral. Ya tenía su presa A.K., el actor perfecto. La persona que Kang Wu había elegido para su plan caminaba sin rumbo en la calle, regresando a una casa antigua, con la cabeza gacha al lado de una mujer que tenía los ojos cerrados. Había estado así desde la medianoche, hasta que los primeros rayos del sol atravesaron la ventana. Sehun, con los ojos hundidos y cansados tras una noche en vela, mantenía su mano firmemente entrelazada con la de su madre. Kang Wu, acechando en las sombras, vigilaba cada movimiento, incapaz de contener un suspiro de frustración. Observaba a Sehun moverse por la casa, cuidando de su madre enferma, y no podía evitar reprocharse por haber elegido a este tonto como protagonista. Sin embargo, la trama que había ideado era realmente magnífica. Tras una semana, el plan de invocación había comenzado a resonar en Seúl, convirtiéndose en tendencia. No era un ascenso rápido como el de un cohete, pero al menos todos en la calle hablaban de él, y su fama como nuevo recluta crecía. Naturalmente, no podría haberlo logrado solo. Había que mencionar la ayuda del vicepresidente y hacker Park, quien había hecho posible que el contenido del creador de historias se esparciera como fuego en la comunidad. Hun, siendo una persona directa, jamás haría algo así,
y solo se limitaba a dar órdenes. A medida que los días transcurrían, Kang-woo vigilaba a la madre enferma, hasta que finalmente llegó el momento que tanto esperaba. Se-hun se preparaba para salir a cazar monstruos. Era el momento perfecto para dejar atrás este aburrido escondite. Frente a la puerta del reino Ke, en el pueblo de Makyong, Se-hun se reunía con su grupo de amigos. La conversación era animada, y tras los saludos, todos se volcaron en preguntarle a Seo. Ella parecía estar atormentada. Bella mencionó que Kang-woo no había regresado a casa durante una semana entera. A pesar de que solían intercambiar mensajes con frecuencia, él se escabullía cada vez que le preguntaban qué estaba haciendo. Esa frialdad inquietaba a Seiya, quien se inclinó hacia adelante, intentando consolar a Eunbi. No te preocupes, hermana, seguramente él tiene sus razones para no regresar. Normalmente siempre llega temprano. Las palabras de One Piece resonaron en un rincón del corazón de Seiya. Apretó su bastón, murmurando la inquietante posibilidad de que Kang-woo hubiera olvidado el sabor del kimchi que ella preparaba y que ahora se hubiera aventurado a comer pho en la calle. O tal vez, algo aún más terrible. ¿Y si Kang-woo se había enamorado de alguna chica y ya no quería volver a casa? Eunbi, sintiéndose demasiado tensa, decidió arrastrar a Seiya de vuelta a la realidad. ¿Cómo podría él ignorar a alguien tan hermosa como tú? Debería ser al revés, pensó Eunbi, desviando su atención hacia Kang-woo, quien era joven y deslumbrante. No podía ser que estuviera viviendo con una chica joven y hermosa y no hubiera hecho nada al respecto. Seguramente necesitaba salir a desahogarse. Sin embargo, Se-hun interrumpió, advirtiendo a Seiya que no se dejara llevar por las elucubraciones de esta guionista principiante. Kang-woo, por supuesto, debía tener sus propios motivos. Los jugadores de alto nivel como Kang-woo son diferentes a ellos. Aquellos en su grupo deseaban saber qué podían hacer los de alto rango, pero tendrían que esforzarse en esta puerta. Ese alentador discurso reavivó el espíritu de Seiya en un instante, llenando a todos con fervor y determinación mientras se dirigían hacia la entrada. Al mismo tiempo, Kang-woo, disfrazado como un jugador, escuchaba cada palabra de la conversación. Se sintió complacido al saber que todos habían alcanzado el nivel 20 y completado su tercera evolución, aunque ese nivel seguía siendo un tanto inmaduro. Sin embargo, seguía siendo un hito notable. Lo que realmente le preocupaba era que Kang-woo no había regresado a casa durante toda una semana. Ver a Seiya, angustiada por su desaparición, lo hacía sentir culpable. Era evidente que incluso Aeona también debía estar molesta por la falta de su apoyo. No haber podido comer bien o dormir a gusto durante una semana lo llenaba de frustración. Kang-woo se prometió a sí mismo que debía resolver este incómodo asunto lo más pronto posible. Mientras tanto, en el desierto, el grupo de Se-hun se unía para acabar con un soldado enemigo. Tras haber controlado al adversario con su escudo, el poderoso golpe de la criatura era formidable, pero Se-hun mantenía una defensa sólida, sonriendo a pesar de todo. Después de todo, eso era solo un enemigo torpe. Tetsu levantó su escudo, haciendo que la criatura tropezara para luego golpear el suelo, lo que provocó que se asustara y casi cayera. Tetsu había logrado distraer al enemigo, así que el siguiente turno le pertenecía a Seiya, la espada china. Desde atrás apoyó su poder en Se-hun, quien desató su técnica espada del dragón dormido, cortando a la criatura horizontalmente. La combinación con la técnica salto del dragón tuvo éxito, haciendo que el zorrillo vomitara sangre y emitiera un aullido de dolor. Furioso, el zorrillo apretó los dientes y cambió su objetivo hacia Se-hun. En el instante en que la criatura lo atacó, Se-hun giró y desató su fuerza con la lanza, lanzando al zorrillo por los aires junto a un desgarrador grito. Eunbi se erige como la guardiana y fuente de poder, mientras el monstruo humeante cae al suelo con un estruendo, dejando a los soldados atónitos. Su derrota fue tan rápida que ni ellos mismos podían creer en su propia fuerza. Sin embargo, Eunbi advierte a todos que no se dejen llevar por la arrogancia, pues los seres de la región Che son formidablemente poderosos. Entre murmullos, la conversación se desvía hacia Kang-woo, quien asombra a todos con su habilidad para enfrentarse a esos enemigos sin mostrar el más mínimo signo de esfuerzo. Se-hun sonríe, reconociendo que, aunque este grupo es nuevo, en tan solo un mes han alcanzado un nivel suficiente para cazar a un zorrillo. Son criaturas de una categoría notable, todo gracias a ti, Se-hun.
Antes de que formara el equipo, ya vislumbraba tu potencial, pero jamás imaginé que realmente sobresaldrías. Uni, emocionada desde abajo, añade que Sehun es como el protagonista de una historia, provocando que él se sonroje intensamente. Luego, el grupo se dispersa alegremente en busca de piedras mágicas, llenos de energía. Sala menciona que puede vender la sangre concentrada en el corazón de John como un valioso ingrediente para pociones, lo que abre una nueva fuente de ingresos. No muy lejos, Kang-woo sigue oculto, observando con orgullo el impresionante avance de sus estudiantes, incapaz de ocultar su satisfacción. Ellos comprenden claramente su misión y se esfuerzan al máximo. Cada uno de ellos ahora conoce su papel y se mueve de acuerdo a sus ventajas personales. Sala, aún capaz de curar, se muestra útil incluso cuando no hay heridas que tratar. Finalmente, sus pupilos han alcanzado la graduación, dejando a Kang-woo sin preocupaciones. Kang-woo permanece en la cima de la roca, observando en silencio y reflexionando. Lo que más le preocupa, más que esto, son los cultos oscuros, que aún no han mostrado signos de ataque. Serán cautelosos. Con un cebo tan tentador frente a ellos, no se les hace agua la boca. Los seguidores del culto no pueden resistir ante tales tentaciones. Ha estado en el inframundo el tiempo suficiente para conocer la avaricia de esos seres, no podrían resistir una atracción tan poderosa. Su inusual inacción es desconcertante, así que para tener una visión más clara, Kang-woo emplea su poder de Kwangbang. Su mirada penetra las sombras, explorando cada rincón del portal que atraviesa a las criaturas ineptas. Efectivamente, a no mucha distancia aparecen figuras desconocidas, atravesando los arbustos como si fuesen flechas, ignorando por completo las piedras mágicas. Se lanzan hacia el grupo de Sehun a una velocidad aterradora, teniendo como objetivo a un niño inocente. Con una danza mortal de 2 espadas, Sehun derriba al zorrillo, dejando atónitos a todos en el equipo. Tesu murmura que a pesar de haberlo presenciado innumerables veces, sigue siendo difícil de creer que Sehun haya derrotado a la criatura sin la ayuda de Eunbi. Eunbi se preocupa, sintiendo que si sigue así, se volverá inútil. El grupo no puede evitar molestar a Sehun, causando que se sonroje aún más. De repente, Sehun detecta un zorrillo acechando tras la roca, no muy lejos de Sela. El grupo grita apresuradamente, organizándose. El zorrillo ya tiene una herida profunda que le corta el cuerpo. Todos quedan boquiabiertos de asombro y sorpresa, mientras Sehun lanza una mirada intensa. Ante la inesperada llegada de Kim Jang-ho, que se bañaba en la sangre que manaba de la mofeta, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras llamaba a Sehun. «No te soporto. ¿Por qué siempre tienes que aparecer?», preguntó Tae-su, confundido, volviéndose hacia él. «¿No es este el vicepresidente de la guild mía?». El equipo entero dirigió su mirada expectante hacia Sehun, esperando una explicación. El hijo del magnate de la electrónica, también conocido como el vicepresidente de la guild Miar, Kim Rang-hul, había nacido con una cuchara de oro brillante, pero ocultaba su verdadero poder tras la fachada de un chico adinerado. No era que fuera demasiado fuerte, sino que Rang-hul poseía habilidades bastante mediocres, ni siquiera podía manejar la esfera de prueba, a diferencia de su padre, quien era un ranker de élite en Corea del Sur. Sin embargo, gracias a la técnica y los recursos de su padre, Rang-hul había logrado revestirse como un verdadero Batman. Se acercó con la arrogancia de quien se siente invitado. Con confianza, proclamó que había venido a cazar, pero recibió un chorro de agua fría al escuchar a Sehun, que le ordenaba que se fuera a buscar su fortuna a otro lado. Ambas partes se lanzaron insultos, dejando a Tae-su y al grupo mirándose entre sí, desconcertados. «¿Quién te crees para hablarle así a mi hermano?», gritó Seul, mientras Rang-hul sonreía con una desdén que era casi palpable. «No puedes considerarme un hermano, pues llevas en tu sangre la impureza», replicó el joven heredero. La provocación de Rang-hul hizo que Sehun desenvainara su espada, lo que solo provocó una risa burlona en el rostro de Rang-hul. «Vas a pelear conmigo, mira. Ya he aplastado a esa mofeta bajo mis pies». Su actitud desafiante obligó a Sehun a permanecer alerta. Había también criaturas monstruosas en este lugar. No quería desperdiciar su energía. «Por cierto, he escuchado rumores sobre ti», continuó Rang-hul, decidido a enfurecer a Sen a toda costa. «Dicen que posees habilidades extremadamente especiales, que podrían considerarse al menos de rango S. Esto será un gran hallazgo para mí».
Sehun, aunque no entendía del todo las palabras de su compañero, percibía el peligro en el aire. Pero él no quiere desperdiciar su energía últimamente. Hay rumores sobre ti, Rang Hoon, que han desatado la locura en Sehun a toda costa. Se dice que posees un poder extraordinario, y se cree que es al menos comparable al de Ranges. Definitivamente, esto es un buen negocio para mí. Sehun no comprende lo que su hermano murciélago dice, pero puede percibir el olor del peligro. Así que la mano que empuña su espada se aprieta cada vez más. Ranghon muestra una expresión ansiosa, una sonrisa astuta emerge de sus labios casualmente. Necesito un sacrificio como tú, y este grupo es bastante adecuado, evitando que deba viajar por todas partes. Este tipo es, sin duda, un jugador de alto nivel. Aquel del que se habla, el cazador de nuevos jugadores. Su se mueve un paso adelante, protegiendo a Seiya. Ron la mira con la lujuria de un viejo lobo, y sus palabras son veneno. Esa chica no es un sacrificio, pero tiene muchos usos, lo que hace que Sehun pierda la calma y agarre su espada. Con un movimiento, se abre paso entre la multitud, deseando eliminar a aquel que tiene delante para calmar el caos, pero solo con un gesto de su mano, Rang Hoon hace que Sehun retroceda varios metros. La diferencia de poder es evidente, dejando a Sehun en un estado de confusión y desconcierto. A pesar de la disparidad de habilidades, debería ser imposible que ese despojo pudiera contraatacar tan fácilmente a esta distancia. Al ver al guardia detrás de él moverse, preparándose para golpear a Sehun, Rang Ho-on rápidamente lo detiene y activa el estado de defensa absoluta de su espada, usando un movimiento de velocidad para lanzarse directamente hacia Sehun. Anhelaba devorar a ese joven noble con la voracidad de un demonio. Su risa resonaba como un eco malévolo mientras blandía su espada con furia. Sehun, sintiendo la presión de los ataques incesantes del mundo criminal, luchaba por mantenerse en pie, retrocediendo ante el torrente de golpes. Solo se atrevió a contraatacar cuando logró bloquear un ataque mortal, levantando su mano con determinación para desatar su poder. Ranghul no percibió la estrategia de Sehun, sin embargo, su brazo empuñando la espada se movía con una agilidad sorprendente, arrojando a Sehun con facilidad. Aprovechando el momento en que Sehun perdió el equilibrio, Ranghul usó su calzado de propulsión para lanzarse hacia la roca de Taesuumbi, gritando con fervor mientras se impulsaba en el aire. Detrás de la cortina de polvo, Sehun empezó a comprender que la técnica de la espada no era obra de Ranghul, sino que la espada misma lo estaba dominando. Mientras tanto, Ranghul, con sus astucias, cuestionaba a Sehun, desafiándolo por atreverse a atacarlo. Con esa sangre impura corriendo por sus venas, ese canalla era la prueba viviente de que el dinero puede comprar todo, incluso un sistema de defensa absoluto creado con la avanzada tecnología del conglomerado Meyer, que detectaba los movimientos del oponente y movía el cuerpo del usuario para protegerse y contraatacar sin necesidad de la conciencia del mismo. Al ver a Sehun cubierto de heridas, Ranghul mostraba una satisfacción desbordante, haciendo su espada con fuerza mientras profería insultos hacia esa alimaña que debía saber su lugar y arrastrarse por el suelo. Sin haber terminado su amenaza, Ranghul lanzó una patada con la intención de acabar con Sehun, pero conocía bien la naturaleza insubordinada de éste, por lo que Tesu apareció a tiempo con su escudo. Incapaz de herir a su hermano, Ranghul cambió su táctica, atacando repetidamente con su espada contra el escudo de Tesu, lo que hizo que éste se esforzara al máximo para resistir, mientras Tesu, apretando los dientes, contraatacaba con la furia de un guerrero decidido.